El siguiente informe pertenece a un diagnóstico de prevalencia del acoso escolar o bullying en primarias, secundarias y preparatorias del municipio de Tijuana, realizado en febrero del 2012 por Adriana Aurora López Bañuelos, Alberto Álvarez Noriega, Berenice Villalpando Aguilar, José de Jesús Torres Vera, José Miguel Guzmán Pérez y Victoria Castillo Sotelo. Cuando un estudiante es molestado tanto física como emocionalmente, transmitiendo miedo e inseguridad, eso es el bullying. El ofensor es impulsivo y tiene la necesidad de dominar a los demás. Tiene problemas para controlar la ira y presenta sentimientos de hostilidad. La víctima es insegura con baja autoestima, sintiendo a veces hasta lástima de sí mismo, además de no contar con un gran grupo de amigos. Existe la víctima pasiva, que es insegura y callada, y la activa, que es ansiosa y agresiva. Existe el papel de los testigos, que solo observan pero no actúan ni delatan ante la situación, por el temor a ser ellos las víctimas. Los cómplices son acompañantes del agresor y se divierten ante las agresiones. En México, en el 2005, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realizó un estudio de entre alumnos de sexto grado de primaria hasta tercer grado de secundaria sobre la violencia estudiantil, arrojando datos más altos que es más común el acto violento a nivel primaria. Una variable asociada al bullying, según Bernal y Espinosa, son las aulas pequeñas por el problema de falta de infraestructura. Se ha observado que algunas características del centro educativo favorecen el comportamiento violento, por ejemplo, la saturación de alumnos, las reglas no cumplidas y no suficientemente rígidas. En una investigación realizada por Noruega, Suecia y Finlandia, hace mención que la mayoría de víctimas e incluso ofensores son varones. Todo parece indicar que estos patrones son vinculados a nuestra sociedad, una sociedad poco saludable. Tijuana es una de las ciudades con un mayor incremento poblacional. Esto se debe a que es uno de los puntos claves en el proceso de migración de miles de personas. En el año 2008, la Secretaría de Educación Pública llevó a cabo una encuesta sobre los temas de exclusión, intolerancia y violencia en escuelas públicas de educación media superior. Dicho estudio se realizó con alumnos entre los rangos de edad de 15 y 19 años. En los resultados se demostró que un 46.6% de los varones encuestados han agredido verbalmente a sus compañeros, 39.9% han otorgado apodos ofensivos y un 36.5% ha tenido actitudes de rechazo hacia los demás. De una manera más precisa, un estudio sobre violencia en escuelas de Mexicali y Baja California arrojó datos sobre agresión. 24% de los encuestados refirieron encontrarse o haberse encontrado en un ambiente violento entre los demás estudiantes. 15% de la población concordó con haber sido violentados o ser objeto de acoso sexual por parte de algún docente. Lo antes mencionado resalta la necesidad de crear estrategias de manejo y prevención de situaciones de violencia y o acoso sexual. En la ciudad de Tijuana se llevó a cabo una investigación con una población de 3.000 estudiantes, 2.160 de ellos cursando de segundo a sexto grado de primaria, 675 de secundaria y 165 de preparatoria. Así como también en el estudio participaron 1.000 profesores de los distintos niveles educativos. Se tomaron en cuenta 6 variables, cada una de ellas haciendo referencia a distintos tipos de acoso, esto siendo global, verbal, señales, exclusión, acoso sexual y acoso físico. Los resultados más relevantes del estudio se presentan a continuación. Cada uno muestra el porcentaje de los roles dentro de las diversas modalidades de acoso por nivel educativo. En el área global, quienes reportan no haber presenciado bullying en su mayoría pertenecen a primaria con un 29.7%, en segundo lugar secundaria con 24.7% y en último lugar en preparatoria con un 27.1%. El rol de ofensores reportado en baja cantidad. El porcentaje en preparatoria es de tan solo 31.3% y de ahí va disminuyendo en secundaria hasta un 28% y hasta 19.5% en primaria. Además de ello, dentro del reporte del rol de cómplice, las estadísticas siguen en declive, reportándose tan solo 6.5% en primaria, 13.3% en secundaria y por último 15.9% en preparatoria. Después de ello, los datos se reflejan en mayor cantidad bajo el acoso verbal y físico. Dentro del acoso físico, los roles de testigo y cómplice se encuentran más elevados en preparatoria por un 48.8% y 13.5% respectivamente. Sin embargo, las víctimas se encuentran en mayor cantidad dentro de las primarias con un 27.9% y ofensores en secundaria reflejándose un 22.7%. Y bien,
El acoso verbal, dentro de todas las roles a cuestionar, la mayor magnitud se presenta en preparatoria, a excepción del rol de víctima, que tiene mayor incidencia en primaria, como se muestra en la gráfica. Por último, dentro del área del acoso sexual, los roles de testigo y ofensor se presentan en mayor escala dentro de la secundaria, el rol de cómplice principalmente en preparatoria y el de víctima es reportado principalmente en primaria. Lo más alarmante de los resultados son los porcentajes de casos en diversas respuestas de los profesores ante las diferentes manifestaciones del acoso. En los 3 niveles educativos, los porcentajes más altos se encuentran en la respuesta de únicamente llamar la atención al ofensor, mientras que la segunda puntuación más alta se encuentra en la respuesta de no haberse dado cuenta de que ocurra acoso físico. Y por último, la tercera respuesta con mayores porcentajes pertenecen al promover que en la escuela se atienda el problema, mientras que las demás respuestas tienen un porcentaje menor al 10%. En la siguiente figura se puede observar los porcentajes de casos de roles dentro de las distintas modalidades del acoso por nivel educativo en género, donde, como rol de testigo en el área global, las mujeres presentan mayor rol de testigo en los 3 niveles, mientras que el rol de cómplice, víctima y ofensor se les otorga a los hombres. Al acoso físico se le otorga la mayor cantidad a los hombres dentro del rol de cómplice, víctima y ofensor, y un patrón similar al anterior corresponde al acoso verbal, sexual, exclusión y mediante señales. Para terminar, se concluyó que el acoso escolar en Tijuana sí existe y se manifiesta a través del nivel educativo de la siguiente manera: primaria con un 70.6%, secundaria con 75.3% y preparatoria con un 72.9%. Dentro de los cuestionados, el 20.2% de estudiantes se identifican como víctimas de acoso escolar y 26.3% como ofensores, y, a pesar de que no haya diferencias estadísticas significativas, el acoso en general se ve en aumento conforme avanza el nivel educativo. Sin embargo, en cuanto al rol de víctima, hay una tendencia a disminuir conforme avanza el nivel educativo, mientras que el rol de ofensor aumenta en acoso físico, verbal, mediante señales y exclusión. El acoso sexual, el ofensor mantiene una mayor prevalencia secundaria que en los demás niveles educativos, y respecto al género, los hombres se presentan más como víctimas que las mujeres, mientras que estas tienen mayor prevalencia como rol de testigo. En el caso de los profesores, predomina la necesidad de llamar la atención, seguida por promover que se haga algo dentro de la escuela para poderse atender el problema. Sin embargo, el porcentaje de profesores que refieren nunca haberse dado cuenta del acoso sigue siendo muy alto, por lo que, debido a los datos de prevalencia de acoso, se considera la necesidad de capacitar mejor a los docentes en cuanto al manejo adecuado de las situaciones, desarrollando en ellos habilidades de mediación. El acoso escolar en sus diversas modalidades es uno de los factores tanto de rezago educativo como de fracaso escolar. Es un factor que predomina sobre todos los demás, afectando a las víctimas y agresores a futuro en su integridad física, moral y como consecuencia social. Es necesario que en las escuelas se informen más sobre ello tanto alumnos como maestros, unos para poderla prevenir y otras para que se reporten y atiendan en el momento, impidiendo que la gravedad del problema escale o traiga cómplices. Además, es importante que también las familias estén al tanto de las consecuencias y síntomas, para que, en caso de presenciarse un hijo como víctima, las familias tengan la seguridad de que se hará algo al respecto al prevenir y disminuirle, ya que la confianza entre las escuelas y familias radica en el cuidado de los alumnos en gran escala. Se recomienda que se tomen en cuenta las posibles señales que presenten los alumnos y, por más mínima que sea la agresión, que los profesores la reporten para que el ofensor tenga consecuencias que permitan disminuir su conducta a largo plazo y este problema se disminuya con el tiempo.